Entonces, hermanos, yo les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, y leeremos a partir del versículo 32. El tema que hemos de comenzar a estudiar en la mañana de hoy es el tema del anticristo. Es un tema muy tratado, en ocasiones muy mal interpretado y en ocasiones ignorado. Pero la iglesia, nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la alta responsabilidad de no solo estudiar el tema, sino pedir al Señor que nos ayude a entenderlo y asumir nuestra responsabilidad cristiana frente a este aspecto tan importante. Para algunos el tema del anticristo es como una mitología, un tema tabú. Es mejor estos temas no tratarlos porque estos temas son... Yo les exhorto a que estemos mirando las Escrituras y entonces desde las Escrituras nosotros podamos llegar a identificar este fenómeno tan activo desde los mismos albores de la raza humana. Dice aquí Juan 6:32. Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, más que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Todo lo que el Padre... versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vamos a seguir adelante en el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Es una palabra impresionante la descripción que Jesucristo hace acerca de él mismo como el pan vivo que descendió del cielo. Lógicamente, comer del pan de Cristo como cuerpo y su sangre no es en el sentido literal, es lo que representa su cuerpo, lo que representa su sangre, que después nosotros lo vimos en lo que es la cena o la santa convocación. Cuando tomamos el vino, estamos recordando ¿qué cosa? El sacrificio de Cristo en la cruz. Y cuando comemos el pan, estamos recordando ¿qué cosa? Su muerte en la cruz, que fue lacerado, ¿verdad? Que fue herido allí en aquella cruz. O sea, comer y beber del cuerpo de Cristo representa comer y beber sus enseñanzas, nacer de nuevo, asimilar a través del Espíritu Santo su obra, y entonces a partir de ahí es que nosotros entendemos lo que esto significa. Pero mire lo que dice el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dice ahí? ¿Muchos de quién? De sus discípulos. Vamos a comenzar a entender que el nacimiento de
el anticristo no está fuera de la iglesia, no está fuera de los discípulos. Ya estoy comenzando a llamar la atención para que reflexionemos al respecto. Dice, al oírla muchos de sus discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? Los que estaban siguiendo a quién, a Jesús. Cuando escucharon que había que comer su cuerpo y había que tomar su sangre, ellos lo entendieron literal. Dice, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Entonces que los discípulos comenzaron a confrontar en su interior, en su mente, las palabras, las declaraciones y la persona misma de Jesucristo. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les digo, esto os ofende. Ese comienza el Señor ya a establecer las bases de lo que en el futuro vendría a ser la iglesia, es decir, el trigo y la cizaña. Comienza ahí temprano mismo en el ministerio de Jesucristo. Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. Ya comienza a hacer una definición para que aquellos discípulos comenzaran a entender un problema fundamental acerca de su vida y ministerio. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Entonces, para que ellos comenzaran a entender que cuando Él dijo, coman mi cuerpo, tomen mi sangre, está hablando aquí de las palabras. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Es decir, que esa es la que hay que comer. No significaba que literalmente tenían que comer su carne, porque el Señor nunca predicó que debíamos ser caníbales, ¿no? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado del Padre. Ahora, miren la frase importante que queremos que ustedes analicen. Quizás todavía no está clara la idea en cuanto a lo que queremos enseñar respecto al inicio del anticristo, porque esto es una introducción que nosotros estamos haciendo. Es decir, dice el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Es decir, aquellos que escucharon a Jesús hablar estas palabras, que ellos no eran ateos, ellos no eran personas que no creían en Dios, ellos eran personas que estaban bajo la ley, conocían los mandamientos, eran personas que creían que estaban identificados con el Señor, pero cuando Él les habla las palabras de vida, que son en el espíritu, que son la verdad, que a través de ellas, esa palabra en el corazón y la mente del hombre iba a modificar su conducta y ellos se iban a convertir en nuevas criaturas. Eso es lo que enseña el Evangelio, ¿verdad? Esa es la base fundamental. Hoy no se prioriza esto en las iglesias. Hoy se predica, ven para acá, que todo te va a ir bien, haz una oración y ya tú eres cristiano. No hay una base sólida que haga entender a las personas que el nuevo nacimiento es la renuncia a la vida vieja y la aceptación de la vida nueva, en la gracia y en la fe de Jesucristo. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, dice, y ya no andaban con Él. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Es decir que eso fue en el inicio mismo de su ministerio. Ustedes están entendiendo lo que yo digo y no quieren asimilarlo y ellos se van, ustedes quieren irse también. Entonces ahí están las palabras famosas de Pedro cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el secreto. Los apóstoles entendieron que Él tenía las palabras de vida eterna. Esas eran las palabras que habían que comer, esas eran las palabras que había, por las que había que orientar su vida. Esas eran las palabras que definían quién era Él como Hijo de Dios. Entonces, hay un versículo que hemos leído muchas veces, que está ahí en Primera de Juan, en la carta la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 18, hay una mención clara. Y acuérdense que estamos dando hoy una introducción. Dice, Primera de Juan 2, 18, dice, hijitos,
ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, es decir, que hace la mención del anticristo. Entonces, en resumida cuenta, o la definición más simple de la palabra anticristo, ¿qué cosa quiere decir anticristo? Contra Cristo. Un anticristo es uno que está contra Cristo. Es un opositor. Es uno que se rebela. Es uno que no se sujeta. Es uno que no está dispuesto a aceptar, aunque entiende la palabra, no se sujeta a ella. ¿Comprende? Y vamos a verlo ahora más adelante. Dice: oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, ¿qué cosas? Muchos anticristos. Quiere decir que habrá un anticristo que aglutinará a los anticristos. Hay muchos anticristos. Hay veces que los que estudian este tema se detienen para tratar de identificar al anticristo dentro de varios anticristos. Hay muchos anticristos, ¿verdad? Y hay muchos teólogos, hay muchos eruditos, hay muchos intérpretes de la Biblia que han dicho Gorbachev es un anticristo. Y comienzan a señalar personajes a través de la historia que son anticristos, pero que no es el anticristo. Entonces dice aquí: por eso en esto conocemos que es el último tiempo. O sea que una señal del último tiempo es que va a presentarse un anticristo y muchos anticristos. ¿Entendemos la idea? Entonces dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, el capítulo 4, en el versículo 3, dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, que todo esto, dice, si estamos en el tiempo del fin, el tiempo del fin dijimos cuál era. El tiempo del fin es desde la primera venida de Jesucristo hasta su segunda venida. Quiere decir que cuando la Biblia habla del tiempo del fin, está hablando de ese tiempo, el tiempo entre las dos venidas, la primera y la segunda. Después de la segunda venida no existe historia, existe la eternidad, en la que o estamos en la presencia de Dios para siempre o estaremos ausentes de la presencia de Dios por toda la eternidad. En ese marco de tiempo, desde los inicios del ministerio de Jesucristo, que marca el tiempo del fin, ya a partir de ahí comienzan a levantarse anticristos, personas que están dentro de las filas supuestamente cristianas, dentro de las filas del cristianismo, pero que ya se levantan con una mentalidad diferente. No quieren, no son personas ateas, no son personas santeras o que pertenecen al ocultismo, son personas que identifican a Cristo, que identifican el Evangelio, pero que no se han sujetado a Cristo y al Evangelio, que han decidido tomar un camino de oposición. Y vamos a explicarlo ahora de una manera más sencilla y más clara. Nosotros lo podemos observar en estos pasajes que hemos leído y podemos observarlo en la misma persona y la misma obra de Jesucristo. Recuerden, debemos observar en estos pasajes que el anticristo no surge por falta de buenos pastores. Hay veces que nosotros creímos, la iglesia que está ahora en apostasía, por eso es que surge el anticristo. Cierto sentido es verdad, pero no necesariamente es la única manera de explicarlo, porque no siempre es así. No surge el anticristo por ausencia de buenos predicadores, porque ninguno ha sido comparable con Jesucristo. Es decir, el mejor de los pastores, ¿quién fue? Es Jesucristo, y él en el inicio de su ministerio está hablando de que hay gente que murmuran y gente que no se van a sujetar a él ni a lo que él está diciendo. Ahí comienza, ¿verdad?, el ministerio también del anticristo. No era por falta de buenos maestros, no era por falta de buenos ministerios que estaban tan llenos de la evidencia del poder de Dios. Ningún líder cristiano tiene las credenciales que tuvo Cristo o que tiene Cristo. Acuérdense que Jesucristo es Dios. Acuérdense que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Es decir, que en este relato
que vemos que algunos de los mismos seguidores de Cristo, vemos a esas personas que ellos no podían asimilar, no podían tragarse el evangelio delante de los ojos del mismo Señor. Un pequeño stop. Recordemos, Cristo está llamando ya, tenía a los 12 apóstoles. Cristo tenía, además de los 12 apóstoles, tenía otros seguidores, ¿verdad? Y esos seguidores, bueno, inclusive a uno de los 12, llamado Judas Iscariote, era de los 12, era del equipo élite y era diablo. Dios le dio la oportunidad y después vamos a ver que Jesucristo lo llamó, lo escogió. Es decir, que él fue uno de los escogidos y uno de los escogidos se convirtió en diablo. Entonces él se convirtió en un anticristo, se convirtió en un antidios. Quiere decir que Judas es un buen ejemplo para ilustrar las personas que no se sujetan al Señor. Él amó el dinero, él no se sujetó al Señor, él disfrutó de los dones. Judas, cuando salió con los 12 discípulos, ¿qué dice la Biblia? Que hizo milagros, reprendió demonios, dice que aquello fue, pero cuando ellos regresaron, muy eufóricos por todo lo que Dios había hecho con ellos, ¿qué dijo el Señor a ellos? No se sientan tan contentos por eso, regocíjense, no porque los demonios se sujetaron, hicieron milagros, hicieron señales, regocíjense porque su nombre esté escrito ¿dónde? En el libro de la vida. Y el nombre, ¿qué es lo primero que hace una persona que le hacen a un niño cuando nace? Lo inscriben. O sea que hasta que el niño no nace, el niño puede estar 9 meses en la barriga de su mamá, pero hasta que no nace no lo pueden inscribir. Hasta que no nace no le ponen un nombre nuevo. Hasta que no nace no es una persona que es parte de la familia, ¿entiendes? Aunque tiene vida desde el momento de la concepción, no es eso lo que estamos hablando, pero debemos nosotros entender que para ser parte de la iglesia nosotros también debemos nacer de nuevo. Y Judas, dice que la Biblia que Judas entregó al Señor, se constituyó en un traidor, por aquellas miserables monedas de plata que ni siquiera pudo echársela en su bolsillo. Sintió un tremendo remordimiento, pero no se arrepintió y fue y se ahorcó. Ahora, si este rechazo sucedió en el mismo ministerio de Jesús, es decir, que aquellas personas vieron a Jesús como el mejor maestro, vieron los milagros que él hizo como nadie había hecho. Los milagros de Jesucristo eran la evidencia de que él era Dios. Sus enseñanzas, dice, habla como quien tiene autoridad. No dice así la Biblia acerca de Cristo, es decir, que la persona de Jesucristo exhibía el cielo, exhibía el mensaje celestial. Sin embargo, que las personas comenzaron a rechazarlo. Es decir, si en ese contexto sucedió que ellos no aceptaban a Jesús, entonces no debe extrañarnos que ocurra en cualquier momento en el que el desarrollo de la iglesia va en la historia, va desarrollándose, y donde se prediquen estos mismos postulados esenciales del cristianismo. Siempre va a haber gente que se opone, siempre va a haber gente, a una persona que quiere hablar sobre la santidad, le dicen, ¿cómo le dicen a las personas que aman vivir la santidad? Este es un mojigato. Comienza entre los mismos cristianos, ¿no? Las personas que se traza el abstenerse de determinadas cosas, personas que procuran vivir lo más cerca posible a Dios, comienzan a decirle fariseos, o sea que hay críticas dentro de las congregaciones que van poniendo de manifiesto que hay dos maneras diferentes de expresar el evangelio. Mucho cuidado en esto, debemos prestarle mucha atención, porque podemos estar caminando en un hilo que se mueve, en una cuerda floja. Debemos estar muy al tanto a este estudio por lo importante que es para saber en qué posición nosotros encontramos. Dice que allí había algunos de los que le seguían. En el versículo 60 y 61 dice que murmuraban. ¿Y qué era lo que decían? Dura cosa es esto, no podemos soportar. Hay mucha gente que no puede soportar el escuchar determinados temas y determinadas enseñanzas
del Evangelio. ¿Qué es lo que quieren oír las personas? Que todos sus problemas se van a resolver. ¿Qué quieren oír las personas? Que vamos a tener dinero. ¿Qué quieren oír las personas? Que nunca nos vamos a enfermar. Las personas quieren, lo que quieren oír son las cosas que para ellos son buenas, pero no quieren oír las cosas que para ellos son necesarias. Y entonces dice aquí que ellos determinaron apartarse del Señor. En el versículo 66 dice que ya no andaban con Él. O sea, despreciaron al mejor maestro, despreciaron a Dios, despreciaron sus enseñanzas, porque no quisieron sujetarse a los contenidos esenciales del Evangelio. Entonces, al irse estas personas, dan la razón al Señor y ponen de relieve algunos comentarios que Jesucristo hacía cuando ellos estaban en la fase de la murmuración. Sabía que algunos no creían, es decir, ellos no abrazarían el Evangelio con la integridad y con la entereza que se debe. El Evangelio debe abrazarse completo. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? El Evangelio se debe abrazar por completo. No voy a explicar eso porque ustedes tienen la idea. Es decir, lo que nos gusta del Evangelio lo abrazamos rápido. Sanidad, solución de problemas, Dios está con nosotros siempre, el Salmo 23, el Salmo 91. Pero cuando la Biblia habla de que debemos andar conforme a la palabra, debemos abstenernos del pecado, debemos vivir una vida bajo la luz, bajo la verdad, bajo la obediencia a Dios. Entonces ahí comenzamos a decir, no, pero yo no puedo hacer esto porque si fulano me hace esto. Entonces comenzamos a sacar nuestras propias convicciones, nuestra propia manera de pensar, y eso nos aleja de la palabra de Dios. Es mucho para decir, pero no debemos ocupar el tiempo en explicar esas cosas que sabemos. Es parecido algunas veces con la medicina. Hay veces que el médico, nosotros estamos enfermos y necesitamos tomar un medicamento amargo. ¿Cuál puede ser, doctor? Un medicamento amargo. ¿Alguien puede decirme un medicamento amargo cuál es? Que tú te lo echas en la boca y... Metronidazol. Parece que Becky lo ha tomado. Pero cuando tú tienes un problema de salud y el médico te dice, tómate el metronidazol para que se te quite ese problema del estómago, ¿qué uno le dice al médico? No, doctor, no. Eso está muy amargo, yo no me lo voy a tomar. Pero el dolor y el malestar en el estómago y la situación que tiene es tan intensa que tú dices, aunque sea amargo, yo me lo tomo. Entonces la vida cristiana es igual. Cuando la palabra del Señor nos enseña, no matarás, no cometerás adulterio, no harás esto, no harás lo otro, y te dice las cosas que no debes hacer, es para tu bien, para tu salud, para mi salud espiritual. Y aunque algunas veces cuando dice la Biblia que te dé una cara por la otra, que no seas vencido lo malo, sino vence con el mal el bien. Es decir, hay una serie de recomendaciones que uno dice, espérate, eso no va conmigo, no, yo no. Entonces el yo sale, y cuando el yo sale, yo te mata, porque cuando tú le dices al médico, yo no me voy a tomar el que me hagan, tienes que hacerte este procedimiento, no te lo hace, entonces llega el momento en que la salud se quiebra y te mueres. Entonces, en el aspecto espiritual sucede exactamente igual. Cuando el Señor nos da una orientación, cuando el Señor nos da un mandato, debemos obedecerlo porque es para nuestra salud espiritual. Si no lo hacemos, vamos a comenzar a estar en rebelión. Y sin darnos cuenta, comenzaremos a vivir una vida aparte a la vida que el Señor nos está regalando por su gracia. Entonces, hermanos, este es un tema que nos ayuda precisamente a confrontar este problema. Y no nos olvidemos, por eso es que el anticristo no surge por falta de buenos pastores, no surge por falta de buenos líderes. Pues entonces al mismo Cristo, siendo Dios, lo rechazaron por su incredulidad. Estos hombres le despreciaron y decidieron seguir por la alternativa a la que el Señor le estaba presentando. Es decir, que esa gente no dejaron de ser creyentes, esa gente no dejaron de saber que existía un Dios, pero ellos modificaron su vida de acuerdo a sus propios criterios, de acuerdo a su propia manera de pensar, y
odiaron las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas esenciales del Evangelio las echaron a un lado y comenzaron a vivir. Ahí comienza a nacer lo que es el anticristo. Ahí comienza a nacer lo que es el espíritu y lo que son los anticristos, de una manera muy clara. Ahora, ¿cómo explicar este fenómeno? Ya vamos a ir redondeando este primer tema, introductorio, por supuesto. El primer problema, o el problema principal del hombre, ¿cuál es? Versículo 63 dice: el espíritu es el que da vida. Estas son palabras del Señor. La carne para nada aprovecha. Sabemos que el espíritu está asociado, ¿qué? A la vida cristiana. Y la carne, ¿a qué está asociada? A la muerte, a la vida carnal, ¿no? Las palabras que yo os hablo son, ¿qué cosa? Espíritu y son vida. Es decir, que el efecto que causa la palabra de Dios en nosotros es un efecto espiritual, nos da vida. El problema es que los hombres tienden a abrazar solo las cosas que les son asimilables, las cosas que puedes procesar, las cosas que pueden entender. Dijo a Dios al hombre en Génesis capítulo 2, versículo 17: el día que comas de la fruta, ciertamente que morirás. A él le fue solo asimilable que Dios existía, pero no pudo asimilar las consecuencias de comer la fruta. Entonces, las consecuencias de comer la fruta, ¿cuál fue? La muerte. Es decir, que cuando el Señor nos indica algo que debemos hacer, es para que nos dé, ¿qué cosa? Vida. Nos dé una restauración espiritual. Si las palabras que Cristo nos dice para que tengamos vida, para que estemos restaurados espiritualmente, no la toleramos, no la aceptamos, no somos humildes, no somos capaces de rendirnos delante de Él. ¿Qué es lo que viene sobre nosotros? Muerte. Después vamos a ver en Apocalipsis qué es lo que quiere decir la segunda muerte. Esto es una introducción. Veremos muchas cosas más impresionantes que afectan a la iglesia y afectan al mundo en el día de hoy. Cómo nosotros debemos, como cristianos, tener los ojos bien abiertos, porque estamos en un gran peligro. Cuando la Biblia dice, Pablo le dijo a Timoteo que los postreros tiempos serían días, ¿qué? Peligrosos. Cuando dice que serían días peligrosos, no que el último día era el que iba a ser peligroso, va a ser peligroso desde el mismo inicio del Evangelio. Porque el peligro mayor no es que nos corten la cabeza, el peligro mayor no es que tengamos tribulaciones y angustia, el peligro mayor es descuidar la vida espiritual, descuidar nuestra relación con Dios, porque esa es la que nos manda para el infierno, o esa es la que nos mantiene en el camino del Señor. Es decir, debemos volver, o debemos ir y debemos estar en la condición de estar en un retorno a la espiritualidad. No hay duda alguna que el problema fundamental del hombre es su muerte espiritual. O sea, ya vimos las palabras de Jesús, ya vimos que ante las palabras de Jesús hay personas que deciden seguir muertos, son creyentes, no olvidemos eso. La idea que hay en el trasfondo del tema es que no necesariamente debemos ir a buscar al anticristo en el mundo, en las religiones ocultas, en el paganismo. Todo eso es anti Dios, sabemos que todo eso es anti Dios. Pero el anticristo al cual se está refiriendo Cristo es a los que dicen ser y no lo son. ¿Se acuerdan de ese pasaje famoso del Señor cuando dijo: cuando llegaráis a aquel día, me dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, Señor, en tu nombre hice, qué maravilla, Señor? ¿Y qué le dijo Cristo? Malas noticias. ¿Qué le dijo? Yo nunca los conocí. Y el que nunca los conoció trae una sentencia. ¿Cuál fue la sentencia? Apartados de mí, y echados fuera demonios. Pero era una obra, ¿qué? Mala. Hacedores de qué? De maldad. Y eran de los que estaban echando fuera, eran los grandes apostolados del mundo de hoy, eran la gente que tenían el liderazgo y la batuta en el mundo, eran anticristo. Porque cuando Cristo les dice, vas para afuera,
tú no te conozco, no sé quién tú eres hijo del infierno, eres de Satanás, es un anticristo. Predicando a Cristo, ¿qué te parece? Entonces, muy grande la complejidad de este tema. Como hay muchas personas sentadas en la iglesia y hay muchos pastores predicando el evangelio que son anticristos. Porque están predicando un evangelio que no es el de Cristo. Eso lo vamos a ver ahora. O sea que lo que estamos haciendo es una introducción que nos va a ir llevando a determinados aspectos. Por eso, en esta mañana, el llamado de Dios para tu vida y el llamado de Dios para mi vida, sin importar la edad, sin importar el tiempo que tengamos en la iglesia, es decir, Señor, yo tengo mi corazón, mi mente abierta para ti y para tu palabra. Porque tus palabras son vida. Nos restauran a la espiritualidad. Nos levantan, ¿de dónde? De la muerte espiritual. Y solamente un niño, cuando nace, que se le da el nombre, que se inscribe, entonces que él puede desarrollar su vida. El niño comienza a alimentarse, en unos meses comienza a caminar, en unos años va a la escuela, en unos años una persona adulta equipada con todo lo necesario para vivir. Que el Señor nos ayude a llegar a esa capacidad en la que nosotros debemos entender. Dice, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos. Quiere decir que si nosotros no nos volvemos a Cristo, podemos decir que somos todos los cristianos del mundo. Es una de las cosas más tristes y una de las cosas por las cuales el ocultismo, gracias Marjorie por enviar el videíto muy ilustrativo, impresionante, parece talmente que te están mirando de verdad aquellos ojos. Y eso es ocultismo. El ocultismo está invadiendo Occidente y toda la cultura cristiana se está yendo por la letrina, dicho así feamente, pero es una realidad, porque la iglesia, supuestamente la iglesia, no está predicando el evangelio que Cristo predicó y viviendo la santidad que Cristo exige. Entonces se le está presentando al mundo un cristianismo que no es cristianismo. Se está predicando una palabra al mundo que no es la palabra de Dios. Entonces, si no se le está predicando al mundo la palabra que tiene que ser y no se está viviendo el cristianismo que se tiene que vivir, entonces las fuerzas del ocultismo comienzan. Y usted va a ver manifestaciones de Satanás a un nivel que el que no esté agarrado de Cristo sucumbe por miedo. Hay mucha gente que tiene miedo a hablar. No, yo no hablo de eso. Y si ven una pata de pollo amarrada con una tira colorada, dicen, no, yo por ahí no paso. Que les pase como me pasaba a mí cuando yo estudié en el seminario allá en Bayamo, que yo salía por las noches. El domingo para ir a la terminal tenía que caminar como una milla y media, como 3 kilómetros aproximadamente del templo no recuerdo bien, pero había que caminar bastante. Y yo tenía que caminar por arriba porque es una ciudad de mucha santería y de mucha brujería. Y había tanta pata de pollo y tanta cosa en el camino que no podía ir dando brincos, tenía que caminar. Y decía, bueno, Señor, aquí la guapería, el guapo aquí no soy yo. Ayúdame, porque yo tengo que coger la guagua, tengo que llegar rápido a la terminal. Y no importaba, en el nombre del Señor, si usted nace de nuevo y usted está seguro bajo la gracia de Dios y usted tiene la convicción de que la sangre de Cristo, la cual usted bebió por la fe, el cuerpo de Cristo, el cual usted comió por la fe, ese evangelio lo inmuniza frente a toda obra, toda perversión y todo intento de Satanás, porque somos más que vencedores. Así que, hermanos, vamos a terminar y vamos a pedir al Señor que este tema, ¿verdad?, pueda motivarnos a preocuparnos acerca de la seriedad del momento que nos ha tocado vivir. Que Dios les bendiga, hermanos. Es el deseo de nuestro corazón.